Lo más importante de este tema es que tiene que ver con tomar decisiones oportunas para lograr el mejor desenlace de cada caso, dada la gravedad de las lesiones, así sea por un trauma que parezca leve o a veces cosa contraria, traumas fuertes que probablemente no hayan producido lesión o que dejen secuelas y que éstas aparezcan después. De manera que es importante conocer este tema y por eso les quiero hacer una disertación supremamente sencilla. Mientras más sencilla, mejor para que no se les confunda. Bueno, tenemos entonces este tema de la trauma craneoencefálico. Están viendo ustedes ahí la diapositiva Sí, señor. y me están escuchando suficiente. Sí, señor. Ok. Bueno, creo que poco a poco irán a llegar más compañeros. Todavía están en clase de cirugía. Entonces, vamos a ir muy despacio y se irán conectando poco a poco. Esta charla, pues, está también sacada muy fácil de la web y se consiguen muchos ejemplos. Por eso yo estoy seguro que ustedes van a poder revisar el tema también con detalle a medida que vayan teniendo casos. Que la mejor manera y la más efectiva de aprender es cuando uno tiene un caso y se dedica a estudiarlo bien y a correlacionar lo que tiene la clínica, el mismo paciente que ustedes lo han visto y lo que vayan viendo imágenes. De esa manera, seguro van a tener un buen aprendizaje y muy buena memoria. Entonces, miremoslo con mucha tranquilidad. Esto es un tema de todos los días en nuestro medio por la cantidad de tráfico que tenemos, también por la falta de cultura ciudadana y también por la falta de previsión, toda vez que muchos vehículos ni siquiera tienen sistemas de corrección de los daños. Hay gente que anda con los vehículos en malas condiciones. En otros casos es por las edades, ¿no? Los niños, por ejemplo, se traumatizan tan fácil precisamente porque ellos no le tienen miedo al peligro. Muy bien. Entonces vamos a ver esos tres punticos. Perdón un segundito. Bueno, muy bien. El trauma craneoencefálico es una de las causas de mortalidad grandes en muchas partes. En general, muertes violentas y mortalidad altísima, 30%. Eso es supremamente alto. Y hay tres formas principales como se producen. Lo uno es por un trauma cerrado, que es la forma más frecuente y en el cual no hay una solución de continuidad entre el exterior y el encéfalo, ni tampoco una fractura muchas veces. Solo por las desaceleraciones bruscas que produce el golpe, se produce una vibración interna y eso es lo que va a lesionar el cráneo. Penetrantes o novias, pues, casi siempre son fatales, son muy, muy terribles y se trata especialmente de las de arma de fuego, que son las más comunes, y por ondas de presión, estallidos en general, todo tipo de bombas y de explosiones, sea con o sin esquirlas que viajen a alta velocidad. La onda también puede producir
un choque suficientemente fuerte para lesionar el cerebro. De manera que son como esos tres mecanismos principales. Cuando un paciente recibe un trauma con suficiente energía, la transmisión de esa energía puede producir una de estas cuatro formas de lesión o varias. Las contusiones, que son muy frecuentes en los traumas leves y que básicamente no hacen como una alteración morfológica. Los hematomas, como su nombre lo indica, que pueden estar coleccionados en distintos compartimentos. Las laceraciones del cerebro, que son disrupciones por cizallamiento de las zonas cerebrales que están cercanas a una estructura rígida, como por ejemplo del, el borde del tentorio, como el peñasco, y al estirarse o contraerse por el movimiento brusco, pues se hace una escisión del cerebro, que serían las laceraciones. Y otra forma de lesión que suele aparecer un poco más tardía, no tan inmediata, que es la lesión axonal difusa, una forma un poco solapada y que puede llegar a ser fatal con una regularidad también alta. En todas las sospechas de trauma craneoencefálico de cualquier gravedad, lo más importante en imágenes para obtener una aproximación al estado del paciente es obtener una tomografía computarizada. En la antigüedad, cuando no teníamos este sistema, utilizábamos dos cosas extremas. Una que realmente poco o nada sirve, que es la radiografía. Y por el otro lado, como no teníamos otros métodos para ver adentro, entonces se practicaban arteriografías cerebrales. Y en la arteriografía cerebral se podía definir hacia dónde estaba desplazado una parte del encéfalo o si simplemente la distribución del medio de contraste en esos vasos era normal, nos estaba diciendo que no había un efecto de masa ni un desplazamiento de estructuras que pudiera comprometer al paciente. En la actualidad no hacemos ni lo uno ni lo otro, sino que utilizamos los métodos de corte axial y reconstrucciones mediante los estudios por tomografía computarizada de tipo helicoidal con cualquier número de detectores. Más importante es que podamos ver por lo menos un plano axial de muy buena definición. Doctor, se silenció el micrófono. Bien, ¿se silenció aquí en este momento o antes? En este momento, en ese. Ah, bueno, listo. El micrófono está como caprichoso. La vez pasada también me estaba haciendo lo mismo. Creo que es porque pongo la flecha en un sitio que no debo. Bueno, estamos conectados 14 ahora. Bien. Entonces también se tuvo en cuenta y todavía lo tenemos en cuenta y especialmente es el método de medición del estado general del sistema nervioso central por el sistema de Glasgow, la escala de Glasgow. En general lo más importante es recordar que dentro de los síntomas, lo más frecuente es la cefalea y el vómito, y que este vómito no es un vómito como el de una indigestión, es un vómito realmente incoercible y en proyectil. Eso es lo más común. Pero bien puede ser que no haga ningún síntoma de estos. Por ejemplo, los pacientes de mucha edad con traumas leves pueden hacer hematomas que se van formando de una manera lenta, ¿no? Un tiempo largo y demorarse hasta una semana en aparecer los síntomas. Eso puede también llegar a ocurrir, de manera que hay que recordar ese detalle. También
y el paciente simultáneamente estaba en un estado de intoxicación, como es tan frecuente una persona alcoholizada, pues es muy difícil hacer un examen neurológico. Adicionalmente, todo trauma que hay por encima del plano de las clavículas puede llegar a comprometer el sistema nervioso central. Es decir, un trauma en cuello, un trauma en el que se haya comprometido la columna cervical, necesariamente implica el estudio del cerebro. De manera que hay que tener en cuenta esos conceptos que nunca han pasado y que tienen mucha lógica porque la fisiopatología del trauma está siempre esta escala como una evaluación rápida del estado del paciente. Ahora, algunos pacientes seguramente van a tener que ser intervenidos y también eso puede ser evaluado en distintas escalas, entre ellas la escala canadiense, pero en términos generales lo que más nos basamos es en el Glasgow, ¿no? Los pacientes de riesgo medio son generalmente adultos jóvenes y que pueden explicar al médico perfectamente su sintomatología y que pueden ser examinados en el sistema nervioso de una manera adecuada. Ese ruido fue un trueno, ¿no? No se cayó nadie aquí en la casa. Bueno, muy bien. Sigamos entonces en qué es lo que nosotros vamos a tener que evaluar. En la morfología hay que tener en cuenta que todo esto está incluido. Parénquima cerebral, que es un tejido blando. El hueso, que es un tejido duro y que contiene calcio. La sangre, que tiene una densidad intermedia. El espacio subdural, que es relativamente estrecho y que está lleno de líquido, como si fuera agua. Y las estructuras adyacentes del mismo cráneo, que son las mastoides, las órbitas y los senos paranasales, que pueden tener que ver en el trauma cuando han sido comprometidos, pudieran eventualmente abrir un camino de comunicación con el exterior. Entonces hay que recordar todos estos 5 puntos fundamentales en el análisis. El área más difícil de evaluar es el tallo, o sea, que está aquí en la pura mitad, por aquí detrás del clivus. Esa es la parte más difícil de evaluar. Y esta zona en la entrada del opérculo que se forma en el tentorio. Ese es el sector en donde podríamos equivocarnos más fácilmente. En el trauma agudo, entonces, podemos ver primero lo que mencionábamos, el hematoma. Y los hematomas pueden ser de varios tipos. Este es el hematoma más comúnmente producido en el evento de que se haya roto con una fractura un vaso arterial de la superficie y en el periósteo. Cuando se rompe un vaso arterial, se hace un hematoma que crece relativamente rápido, puesto que está con la presión sistémica y va separando la dura, de manera que queda entre el hueso y la dura y por eso se llama epidural. Su configuración característica típica y fácil de reconocer es esta como de un lente biconvexo. Y esta densidad está producida por la degradación inmediata de la sangre una vez que sale de los vasos sanguíneos, deja una densidad suave que tiene ella en la TAC simple para convertirse en esta alta densidad debido a la degradación del M cuando se sale de los glóbulos rojos, de dentro del glóbulo rojo. De manera que en la fase aguda encontraremos este tipo de hematoma lentiforme, que adicionalmente y con bastante frecuencia puede estar asociado a la presencia de una fractura ósea subyacente. En esta ventana del cerebro, pues no vemos la fractura. Otra cosa que podemos encontrar es que se haya hecho externamente también el hematoma. De manera que cuando no tenemos hematoma interno, no vemos nada especial, pero vemos una lesión externa en el cuero cabelludo o subgaleal como este hematoma, debemos ser muy cautelosos en la evolución del paciente, toda vez que hay otras hemorragias que no ocurren tan rápido como esta. Fíjense en este paciente lo que hay en el momento de llegar
es este edema y un ligero hematoma subgaleal, pero ya se está formando aquí una alteración del contorno cerebral por el depósito de sangre que se está apenas empezando. Entonces, cuando el trauma es muy reciente, es decir, han pasado solo unos pocos minutos, 2, 3, 5 minutos, es posible que no tengamos todo el panorama de la lesión del paciente, puesto que en la forma de establecerse estos eventos, estas lesiones, como el hematoma de estos, se va a tomar cierto tiempo. Entonces, hay que estar muy atentos y seguir la evolución clínica, ¿no? La mayoría de estas lesiones se dan en el temporal y el parietal, que son los sitios más comunes en donde vemos los epidurales. Y como él, aunque crece rápido, está limitado por esta membrana tan dura, entonces puede tomarse también un tiempo en deteriorar el estado clínico del paciente. Así que no necesariamente un Glasgow normal va a descartar que el paciente tenga una patología, toda vez que esta puede presentarse en un tiempo un poco mayor que el que ha transcurrido entre el evento y el examen clínico. Cuando son muy grandes y cuando se desvía la línea media, pues en ese caso lo más probable es que requiera una cirugía urgente. Aquí tenemos también una comparación muy interesante para que ustedes la recuerden. Este es un hematoma gigantesco de tipo epidural, toda vez que tiene la forma que les decía, está separando la dura de la superficie del hueso. Aquí tiene su contraparte en el lado externo. Y fíjense el efecto que está produciendo sobre el parénquima cerebral. Lo comprime de tal manera que, asociado con un componente de edema también por el mismo trauma, desplaza las estructuras de la línea media hacia el lado contrario. Y tanta es la presión que ha colapsado esta zona del ventrículo lateral del mismo lado, desplazando línea media hacia las estructuras de línea media hacia el lado contrario. Esta es una emergencia quirúrgica. Cuando ha pasado inadvertido por cualquier razón, por un tiempo mayor a 2 y media o 3 semanas, el hematoma se puede transformar en esta imagen. Es debido a la liquefacción y la degradación de los elementos de la hemoglobina. Con el tiempo pierden la densidad ferrosa y la densidad de todos los elementos de la proteína del hemo hasta convertirse en una cosa, en un líquido parecido al líquido cefalorraquídeo. Este ángulo que vemos aquí de una densidad bastante oscura, como el agua, es líquido cefalorraquídeo normal. Aquí tenemos un líquido que es un poco más denso, pero sigue siendo muy hipodenso en comparación con el parénquima. Este sería el mismo, un hematoma epidural que pasó inadvertido y que al cabo de 3 semanas aproximadamente ha pasado de esta densidad alta a esta densidad baja. Entonces, esto habla de la cronicidad del proceso. Sin embargo, no es muy común que ocurra en los epidurales esto, toda vez que la sintomatología, especialmente la cefalea, es insoportable. Pero bueno, de todo vemos nosotros acá. La otra forma de hematoma, fácil de reconocer, es el que se produce en el espacio subdural. En este caso, ese es un espacio que no tiene una presión muy alta, un espacio relativamente laxo. Y los vasos que se rompen allí son los que abundan más en ese territorio, que son venas. Entonces, es un sangrado que es menos rápido porque no es tan de alta presión. Y como el espacio subdural no se limita por un periósteo, este se extiende en toda la convexidad o en todo el derredor del sector cerebral en el que se haya producido. De manera que en vez de tomar una forma lenticular como el epidural, este toma una forma es siguiendo el contorno del encéfalo, del hemisferio al que corresponda, sin comprimirlo en exceso. Lo va haciendo lentamente, mucho más lento que el epidural, porque es un sangrado de venas, pero igual se extiende toda vez que no tiene un límite
de periósteo, de manera que cuando llega a la sutura, por ejemplo, la sutura frontotemporal que queda en este punto, sin embargo, el sangrado continúa porque estás en el espacio subdural, que es un continuo. Este entonces, en forma como de una media luna o de una luna en naciente, este es un hematoma subdural. También puede desplazarse, si hay ruptura de las membranas, puede desplazarse a otros sitios, pero cuando es un subdural puro, lo vamos a ver de esta manera. Son de una densidad un poquito, como les digo, menos rápida. Tienen esta forma de semiluna y pueden cruzar las suturas. Cuando son muy crónicos, como les decía también en el otro caso, se vuelven hipodensos. Y estos hipodensos crónicos, no muy grandes, los vemos con más frecuencia en personas de avanzada edad, toda vez que las personas ancianas tienen el espacio subdural ampliado en comparación con el joven y adicionalmente el sangrado venoso, siendo lento, no les produce muchos síntomas. Va creciendo lentamente, el paciente se adapta, pero llega un momento en que va a trastornar su pensamiento, su fuerza, de pronto su sensibilidad, y puede inclusive llegar a esto, como lo ven acá, que es desplazar por compresión las estructuras de la línea media hacia el lado contrario. Cuando la desviación es mayor a unos 5 milímetros aproximadamente, es un caso que debe considerarse de urgencia para cirugía, en términos generales. Sin embargo, recuerden que todo está también, debe ser evaluado por la clínica. Por ejemplo, si este paciente está anticoagulado porque tenga algún stent coronario o alguna otra estructura que requiera de estar ligeramente anticoagulado, pues con cualquier trauma fácilmente es un hematoma de estos. Y hay que considerar el paciente en su conjunto, de manera que el neurocirujano va a estar muy atento también, lo mismo que el anestesiólogo, de que cuál es el momento preciso para poder entrar a el trépano y drenar este hematoma sin que se forme otro hematoma luego. Toda vez que cuando se descomprime muy rápido el cerebro puede ocurrir hematoma del lado contrario. Es una de las cosas difíciles en neurocirugía. Ya ustedes cuando roten por neuro van a tener oportunidad de ver casos así. Hematoma subdural, toda vez que pasa por las suturas sin ningún tipo de cambio en su morfología y tiende a ser de forma laminar. En todo caso no es biconvexo. Y aquí lo mismo, pasó la sutura y este es otro sector del mismo hematoma. Y fíjense que alcanza a producir una ligera desviación de las estructuras de la línea media hacia el lado contrario. Esto nos está hablando del efecto de masa que produce todo el fenómeno hemorrágico. Este ventrículo, como ven, también está un poco deprimido y de menor amplitud del atrio correspondiente. Cuando ha transcurrido tiempo suficiente, este es un hematoma subdural alto en la zona parietal, estaba desplazando la línea media casi un centímetro, sin embargo, el paciente en un estado normal, sin ninguna alteración del Glasgow y todo eso. Llega un momento en que puede complicarse, pero también puede ser que evolucione sin complicación y con las semanas ustedes ven que se transforma en una estructura hipodensa. Y este es un hematoma subdural crónico. Ese es uno como les decía, que nos vemos en pacientes de bastante edad. Pasando ahora a otro territorio muy complejo que tenemos. Pueden aparecer lesiones del propio parénquima, que van desde las contusiones, por un lado, los cizallamientos o las laceraciones, y por el otro, las respuestas a unas microlaceraciones profusas en la zona subcortical. De manera que en el lado de la menos severo del trauma tendríamos hemorragias frecuentes, puntiformes o muy pequeñas,
que pueden ser en la corteza, generalmente son en la corteza, y que se deben al trauma directo o al contragolpe. De manera que vamos a ver, por ejemplo, estos pequeños focos en la sustancia gris de la zona insular. Podemos ver estos focos acá, cerca de la cisura silviana. Podemos ver focos de edema que son más fáciles de evaluar en la resonancia magnética, que son estas imágenes que tenemos. Vamos a utilizar resonancia magnética solo en casos ya más tardíos, en los que el paciente está en buenas condiciones y donde se le tenga que tomar decisión de cambio de tratamiento por cualquier motivo. Por ejemplo, que esté recibiendo anticoagulantes, ese tipo de procesos, mejor evaluarlos con resonancia magnética, que nos va a dar una muy alta sensibilidad para encontrar aún focos pequeños de hemorragia mínimas. De manera que, especialmente en las zonas frontal por el contragolpe, en vecindad del peñasco y en la zona de la escotadura tentorial, es en donde se pueden hacer estos pequeños traumas por, o lesiones de pequeños hematomas muy chiquitos o pequeños focos de hemorragia intracerebral por traumas relativamente poco fuertes. En el otro extremo, por traumas muy severos y que el paciente llega en una Doctor, condición, ¿sí? ¿Sí? ¿Hola? allí Sí, sí, en las contusiones me genera la duda, por ejemplo, en la imagen, bueno, en la de la mitad, sí, no tiene como letras, allí se están dibujando como los surcos, ¿sí? En la corteza, sí, igual perfecto. que en la quinta. Entonces allí mi duda Sí. es cómo podríamos diferenciar esto de una hemorragia subaracnoidea. Ah, perfecto, sí. Bueno, ahí hay unos conceptos adicionales que son un poco más complejos de entender, y es que aquí estamos utilizando una secuencia de resonancia magnética en la cual el líquido cefalorraquídeo brilla, es hiperintenso. Y lo puede uno descubrir por el hecho de que los ventrículos, estos son los cuernos frontales, y este sería el septum. Los ventrículos están, entre comillas, alumbrando, ¿sí? Hiperintenso, de manera que todo lo que sea líquido cercano al agua se va a ver así. Entonces, todo esto es líquido del espacio subaracnoideo. Pero este puntico no tiene por qué estar en la cortical, y este tampoco. Ah, se me fue. Y este. Esos dos muy pequeños puntos no hay cómo verlos sino con resonancia magnética, utilizando una secuencia en la que el líquido cefalorraquídeo sea hiperintenso, que son las secuencias que llamamos en tiempo 2, T2. De manera que esto es líquido cefalorraquídeo normal y un puntico como este, tan pequeño, es patológico. Es algo muy sutil, eso no se ve sino en resonancia con T2. Y el No, paciente puede estar así, ¿sí? no sé, doctor, que Sí, ya no. entendí. Ah, ok. Muy bien. Entonces, todo esto que alumbra el líquido. Fíjate, aquí está la cisterna, el ángulo pontocerebeloso. En cambio, en este T1, pues el líquido es negro, ¿no? Y alumbra la sangre que salió con el edema. El edema que se forma, sí alumbra. Esa es sangre con punticos de sangre en el parénquima. Muy difícil de ver en la TAC. Este también. Ok. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que al otro lado, un extremo de trauma es aquel en el que por el azar del trauma, lo que se ha producido es una elongación de las fibras de la sustancia blanca que llegan al borde subcortical. Estas lesiones de estos axones, cuando se lesionan en múltiples puntos por estiramiento, lo que llamamos lesión axonal difusa. Es de diagnóstico más difícil. La ideal para ese diagnóstico es resonancia magnética. Afecta todo lo que tenga que ver con sustancia blanca en los sitios de unión a otra estructura anatómica de sustancia gris o a otro núcleo. De manera que
Para verlos hay que utilizar secuencias especiales, pero en resonancia magnética idealmente se encuentran. Miremos casos de contusión, focos hemorrágicos muy fáciles de ver en tomografía computarizada. Aquí está la zona cortical y subcortical. Esto es sustancia gris y esto es sustancia blanca que se está viendo más oscura, es decir, hipodensa, acercándose un poquito a la densidad del líquido por el edema que hay en el territorio alrededor de sustancia blanca alrededor de este pequeño foco. Y así sucesivamente ven ustedes esta contusión frontal con microhematomas allí en esa zona cortical básicamente. Ese paciente que lo ven ustedes acá unas 2, 3 horas después del trauma, diría uno que es normal. Lo único aquí llamativo es que si comparamos el lóbulo frontal de uno con el otro, aquí como que la sustancia gris fuera más gruesa que acá. Pero es una sutileza, es muy difícil. Por eso les decía que si el estudio en un paciente que no tiene síntomas y lo hacemos a los 5 minutos del trauma, no necesariamente nos va a descartar la lesión. Puede haber una lesión que se va a manifestar más tarde y eso es lo que pasó acá. Después de que ya sangró lo suficiente para producir un edema en la sustancia blanca, empezamos a ver estos minúsculos focos hemorrágicos en la cortical de los lóbulos frontales y el edema subsecuente. Y el paciente con una cefalea terrible, aunque en esta zona frontal el cerebro es relativamente silencioso para encontrar deterioro neurológico agudo. Entonces hay que estar muy atentos a la evolución clínica del paciente y conocer los detalles del trauma. Es fundamental. ¿Cómo fue que se aporrió el paciente? Eso es fundamental. Y precisamente por eso es tan difícil el diagnóstico cuando la policía le lleva a uno un borracho que lo encontraron aporreado en la calle sin saberse ni cuánto tiempo lleva, ni cómo fue que se accidentó, si fue que le pegaron y se cayó, fue que se cayó y se aporreó. De manera que en esos casos tenemos que ser aún más detallistas en todos los estudios que hagamos. Miremos estos otros, sutilezas. Aquí apenas si hay una zona un poquito más hipodensa, zonas de edema. Esto nos debe poner alertas de que el paciente sí ha tenido algún tipo de o hemorragia o solo el edema, pero que el trauma fue suficiente para lesionarle. Y si miramos los tejidos blandos externos, nos damos cuenta de que en realidad tuvo un golpe bastante fuerte acá. Entonces, lo que tenemos aquí es una lesión de contragolpe del parénquima cerebral contra el borde del peñasco, el límite del peñasco, por un trauma atrás. En esa imagen que al parecer cuando la vemos rápidamente no le encontramos nada y mire toda la información que hay. Entonces nos toca ser muy acuciosos y es ideal conocer, como les digo, el mecanismo de trauma que ha tenido el paciente. Por supuesto, lo que requiere es un seguimiento estricto, no solo del estado neurológico, sino también de la imagen. Entonces, en un tiempo prudencial se le va a repetir la tomografía si es que no ha evolucionado hacia mal. Otras contusiones, pequeños focos, pero ya en este caso estamos viendo mucha cantidad y bilaterales. Estos son los pacientes más delicados. Son pacientes que usualmente tienen un Glasgow bien alterado a pesar de que la imagen no es tan catastrófica, no es como tan dramática. Pero fíjense que son bilaterales, que le está afectando distintos niveles, temporal, zona frontal, frontal alta, ínsula y posiblemente en la región occipital. Aquí hay unos en región occipital. Estos pacientes son lo que nosotros llamamos, entre comillas, traicioneros, ¿no? O sea, que está muy bien y de pronto se desploma. Cuando eso ocurre, debemos sospechar que el trauma sea más complejo que lo que pensábamos y que esté haciendo un edema difuso. Aquí aparecieron más foquitos, pero vemos que en la resonancia magnética, que es lo que hay que hacer en estos casos, ya como un segundo paso, encontramos áreas de edema, y en esta parte también, de manera que este paciente recibe un trauma más fuerte de lo que nosotros pensábamos al principio. Son los que pueden llegar a evolucionar en este grado
de lesión difusa, ¿sí? Y hacer focos múltiples, como estos que se ven aquí en la zona cortical, y evolucionar hacia lo que llamamos una lesión axonal difusa. Ya viendo el proceso a tardío, pueden aparecer otras cosas. Por ejemplo, este paciente que recibió fue un baño de perdigones, trauma que fue abierto, y no tenía tanta lesión aparentemente, pero alcanzó a sangrar perfectamente en la zona de los plejos coroides. Esto ya es tardío, por allá a la semana y media o dos, y ese sangrado se fue repartiendo. ¿Y qué ocurrió? Que al mezclarse con el líquido cefalorraquídeo cambia la densidad de este y no se puede reabsorber el líquido cefalorraquídeo al ritmo adecuado. Conclusión, termina en una hidrocefalia, como ven ustedes acá. El tamaño de estos ventrículos y el redondeamiento de los atrios. Todavía hay una sangre que aún está en una fase subaguda, aquí en una fase un poco más tardía, pero la complicación fundamental aquí fue el bloqueo del drenaje del líquido cefalorraquídeo por las fosillas de Pachón, de manera que hace una hidrocefalia. También puede llegar a obstruir el acueducto o puede llegar a obstruir también el cuarto ventrículo. Y fíjense a tardío, pues claro, terminó después el paciente con una derivación. Esa es una de las complicaciones más temidas, sobre todo porque a veces el paciente ya se ha ido para su casa y después llega con la complicación. Una laceración de este tamaño con un hematoma así causa unas lesiones de herniación fácilmente. Miren, analicen detalladamente esta proyección axial y esta coronal de otro paciente. Bien, una laceración con un gran hematoma, líquido cefalorraquídeo con contenido sanguíneo, contenido hemático agudo, fisura silviana con sangre. Aquí hay varios compartimentos que están comprometidos. Lesión del propio parénquima y un efecto de masa por el edema que está desplazando estructuras de línea media hacia el lado contrario, más o menos 1,5 cm. En este otro paciente lo que tenemos es una lesión un poco más tardía ya, pero que ha desarrollado subsecuentemente un edema que puede ser inclusive relacionado con lesión vascular venosa, por ejemplo. Y es tal el desplazamiento que si proyectamos esta línea de la hoz cerebral, que debía ser recta, la proyectamos hacia línea media en la zona del esfenoides. Fíjense que desde aquí hasta acá está desplazado todo el tejido neural por debajo de la hoz cerebral. De manera que estamos hablando de una herniación del tejido cerebral hacia el lado contrario. Hernia subfalcial, que es de las más frecuentes en los casos en los que se acentúa el edema o agranda el hematoma en la evolución del paciente. Siempre muy atentos a esto porque son emergencias quirúrgicas. Observamos aquí algo que no se ve como muy dramático, pero lo más llamativo es que a pesar de ser solo estas pequeñas focos casi microscópicos y de hemorragia en la superficie cerebral, esto no es nada especial, es la pineal calcificada, pero lo más llamativo es que no estamos viendo circunvolución. Algo le pasó al paciente, casi no logramos ni distinguir aquí el cuerpo calloso. Este es un edema difuso, severísimo, que se produjo en forma muy aguda y por eso no ha dado tantos cambios dramáticos en la imagen de tomografía. Pero si ustedes evalúan con más detalle esta pequeña línea, resulta que esto corresponde a parte del tentorio
y lo que está haciendo es una herniación de centro basal hacia fosa posterior y de fosa posterior hacia abajo. Y este contorno difuso que ven ustedes aquí es la amígdala cerebrosa. Este paciente pues está a un pasito de hacer un paro cardiorrespiratorio irreversible, sin ser un trauma, sin ser algo tan dramático en la imagen, pero fíjense que todo esto que ha perdido la diferenciación córtico-subcortical, esto es un trauma extremadamente severo y agudo. Al hacer resonancia magnética en otros casos no tan graves, sino que evolucionan más lentamente, podemos ver también esas herniaciones. Aquí estamos viendo también una zona en la que todavía hay algo de hemorragia. Entonces, algunos casos requieren seguimiento. Control de 24 horas, por ejemplo, en los pacientes que hemos evaluado muy temprano y que pueden estar o evolucionando muy lento o se estén empeorando. Entonces pueden requerir un control en 24 horas. En algunos casos solicitamos evaluación por resonancia magnética en fase subaguda, sobre todo cuando sospechamos que ha habido paso de sangre al líquido cefalorraquídeo. Y hay que estar atentos a la evolución de las contusiones cerebrales pequeñas, toda vez que estas pueden también crecer cuando, por ejemplo, al paciente se le controla ya su hipotensión, estado general y apenas gana presión arterial, empieza a sangrar de nuevo. Por ejemplo, eso también puede ocurrir. De manera que vamos a requerir controles en algunos casos por ese motivo. Y en los casos en los que ha habido hidrocefalia, el control debe hacerse con mayor frecuencia y a medida que vamos viendo la evolución, definir el neurocirujano si hay o no necesidad de poner una válvula, porque muchos de ellos no regresan a la condición normal. Entonces, ese es un espectro, fíjense ustedes, mucho más amplio de lo que uno se imagina, pero lo más importante es basarse en el conocimiento del trauma, cómo fueron los detalles, en el examen físico y la historia y el examen del paciente para ver los estigmas de dónde fueron recibidos los golpes, etcétera, y obtener las imágenes basadas principalmente en tomografía computarizada, que puede requerir evoluciones dependiendo de cómo el paciente mejore o empeore. Bueno, era más o menos lo que les quería contar, una cosa muy sencilla, no se necesita profundizar mucho, sino más bien ver imágenes, y esas las consiguen fácilmente en la red. De manera que si quieren ver más, pues simplemente ahí con ChatGPT, etcétera, se pueden buscar unos cuantos ejemplos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ya? Bueno, jóvenes, espero que les sirva de ayuda estos ejemplos y en la próxima semana estoy esperando comenzar el sistema de seminarios. No, no estamos sino como 15 o 14 compañeros, ¿no? Por esa razón, yo creo que es muy difícil obtener en este momento un consenso de ustedes de cómo vamos a hacer los seminarios, pero en principio comuníquense entre todos y la próxima semana, ustedes son alrededor de 30, 35 estudiantes, ¿no? Entonces sería hacer grupos de 5 o 6 estudiantes máximo. Van a salir unos 7, 8 grupos, 6 grupos también podría ser, para que por grupo elaboren un seminario que lo presentan igual que como yo les he presentado estos temas, de una forma concisa, sin demasiada exageración de información y con cosas claras como que seamos capaces de entenderlas, es decir, didácticas. Así que para la próxima semana lo que quisiera es que estuviéramos todos